Hola, hola a todos y todas que nos acompañan a esta hora. Muy buenos días y sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de webinars formativos que estamos empezando con Corfo en colaboración con Compite. Mi nombre es Luis Arias Villa, yo soy ejecutivo de la gerencia de innovación de Corfo y tengo el agrado y el honor de estar ante ustedes para darles la bienvenida en este primer webinar de lo que va a ser un ciclo de webinars formativos que pueden encontrar en pantalla en este momento. Hoy día vamos a partir con harta energía y vamos a partir con un tremendo speaker que nos va a hablar sobre cómo podemos innovar y preparar algunas tácticas en tiempos de crisis. Esto viene con una tremenda carga, una tremenda experiencia y una tremenda gana de poder compartir con ustedes cómo podemos empezar a enfrentar estos momentos en los cuales no sabemos muy bien qué hacer con nuestros negocios y cómo desde ese punto nos podemos impulsar hacia adelante. Y eso no termina ahí, sino que en 2 semanas más, el jueves 2 de julio, va a estar el gran Inti Núñez, donde nos va a contar cómo podemos gestionar la innovación desde la idea al proyecto. Algo que por lo general se presenta como muy, muy complejo, porque cuesta un poco bajar esas ideas que tenemos en la cabeza y materializarlas en algo. Entonces, Inti nos va a mostrar un camino que nos permita hacerlo de una manera mucho más tangible y metodológica. Y terminamos con este ciclo de webinars el 15 de julio con Javier Traslaviña, que nos va a compartir metodologías de innovación para pymes. Porque todos sabemos que, por lo general, una pyme no necesariamente va a tener los recursos para tener un gran área de innovación o cómo poder hacerlo de manera fácil. Y en ese webinar, Javier va a compartir con nosotros distintas metodologías que podemos aplicar en nuestro negocio, independiente de cuál sea la industria, cuál sea su escala, pero con lo más importante que es la motivación de poder salir adelante. De alguna manera les comenté que esto viene con harta carga y experiencia, y eso tiene que ver porque mucha de la gente con la que ustedes van a compartir en estos webinars, incluso yo mismo, hemos emprendido en algún momento y hemos tenido fracasos. Yo también he emprendido, he fracasado y he aprendido mucho. Ya tendremos tiempo para ir conversando de eso, nos vamos a ir viendo mucho en este periodo de webinars y de alguna manera queremos no solamente compartir con ustedes conocimiento práctico y conocimiento que tenga que ver asociado a los libros, sino también muy, muy, muy cargado con las experiencias que hemos vivido en el día a día y también con esos aprendizajes que hemos tenido de nuestros fracasos, que en algunos casos han sido súper estrepitosos y algunos un poquito más, más tranquilos, pero de alguna manera abrazamos un poco esa experiencia y las queremos compartir. Algunos temas adicionales sobre si vamos a compartir las PPT, cómo va a funcionar la dinámica, se las vamos a explicar a continuación. Y esa explicación, la verdad es que buscamos a la persona más potente que lo pudiera hacer, más idónea y con más ganas y con más empuje. Y en ese contexto quiero dejar con ustedes al gerente general y cofundador de Compite, que no solamente es este cofundador y gerente general, sino que también, así como les comentaba de mis experiencias de emprendimiento, él también ha emprendido, ha creado negocios fallidos y la verdad es que hay algo que pasa en la gente como nosotros que queremos empezar negocios que aunque nos vaya mal, igual lo queremos seguir intentando. Y él en su core, en su núcleo, también es muy, muy, muy emprendedor. Además, es ingeniero comercial y tiene un máster en innovación y emprendimiento. Así que quiero dejar con ustedes al gerente general y cofundador de Compite, Vladimir Santana. Hola a todos, muchas gracias Luis por la tremenda presentación. Sumándome a tus palabras y obviamente agradecer esta invitación de Corfo a sumarnos a este propósito de acompañar, fortalecer y entregar herramientas a las miles de pymes que hoy día nos acompañan en este primer webinar y emprendedores que también están hoy partiendo y que no solo requieren un impulso económico, sino que también requieren un gran impulso de motivación, de creatividad, de apertura de mente y también herramientas que les permitan transformar sus negocios para sobrevivir en estos meses que realmente están bien complejos y generar un valor distintivo que haga fortalecer aún más estos negocios y sus negocios de alguna manera. Nosotros como Compite somos una organización que creamos hace más de 8 años. La partimos un grupo de compañeros de universidad junto a un profesor y director asistente en ese tiempo, de hecho, Inti Núñez, que es uno de los que también va a dar una charla en 2 semanas más. Nos consideramos unos locos emprendedores, también cumplimos un propósito en nuestro país y después de estos 8 años llevamos y somos un grupo de más de 150 consultores y tutores senior que con mucha energía y orgullo pyme. ¿Y por qué orgullo pyme?
no solo porque también somos una pyme, sino porque también nos dedicamos a acompañar empresarios que viven esta soledad constante y requieren un apoyo en su gestión, en la toma de decisiones, en cómo crecer, en la sistematización de innovación y la transformación de sus negocios, equipos y también todo lo que hoy día está pasando con la transformación digital. Somos muy conocedores de la realidad que viven muchas pymes en distintas regiones del país. Nos gusta colaborar y poner en valor también el ecosistema de innovación y emprendimiento nacional. Es por eso que también estamos muy contentos nuevamente de trabajar con sinergias con Corfo. Nacimos gracias a un programa Corfo también, donde pivoteamos este modelo de negocios para ponerlo en valor a la pyme y que hoy nos permite estar presentes en más de 6 regiones del país. Obviamente no podemos desconocer que estamos en momentos difíciles, tenemos que mirar hacia adelante, prepararnos, entrenarnos, adoptar conocimiento y es por eso que quiero darles esta tremenda bienvenida a este primer webinar. Aprovechen, pregunten, levanten todos los cuestionamientos que tengan para de alguna manera poder acompañarlos hoy día. Hablaremos de innovación y táctica, tenemos un tremendo expositor que también partió con Compite, hoy es tutor, profesor y director también de esta organización, quien ha viajado por diferentes regiones del país acompañando empresarios de diferentes rubros, diferentes industrias, por lo tanto tiene un conocimiento enorme de cómo se comportan los negocios en distintas regiones. Así que solo quiero comentarles algunas consideraciones del webinar para que de alguna manera les pueda aportar a este proceso. Bueno, esta clase va a ser grabada, así que esto se lo van a enviar para que puedan repetirla. También el material, como lo comentaba Luis, esto tiene una duración aproximada de 1 hora. En aspectos de conexión, es importante que puedan desconectar si es que tienen otros artefactos electrónicos que estén conectados, como celulares, otros computadores, para que tengan una conexión estable. De lo contrario, si están viendo la conexión de manera muy inestable, hay un botón arriba de esta página que es de reconexión para que puedan apretarlo y se vuelvan a reconectar automáticamente. Al final también les entregaremos una evaluación para seguir fortaleciendo estos procesos y de alguna manera tener feedback directo de ustedes. Y en el chat pueden ir colgando sus preguntas, las vamos a ir mirando en conjunto con Andrés. Y también al final daremos un espacio para responder más preguntas y una conversación abierta junto a Luis, Andrés y quien le habla ahora. Bueno, sin más, quiero presentarles rápidamente a Andrés, quien nos va a dar esta tremenda exposición hoy día de profesión ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile. Tiene un magíster en management en la Universidad de Boston, de Estados Unidos. Hoy día es director tanto de Compite y de una financiera, Real Advisors. También es tutor Compite, ha pasado yo creo por más de 100, 150 empresas, yo creo que mucho más en estos 8 años que llevamos trabajando en conjunto con él. Es también docente del MBA de la Universidad Andrés Bello y también ha tenido carrera en distintas empresas y grandes empresas que le permiten tener un conocimiento real de todas estas herramientas que hoy día vamos a transmitir con ustedes. Así que no los lateo más, les doy el pase a Andrés, así que muchas gracias y que les pueda servir de enorme este primer webinar que estamos partiendo hoy día. Así que te dejo, Andrés, te doy el pase y que te vaya muy bien. Muchas gracias, Inti. Perdón, muchas gracias, Vladi. Ya estaba confundiendo con Inti, nuestro presidente en Compite. Gracias a todos por estar acá. Buenos días. Espero hayan tomado un muy buen café y que vengan con todas las ganas de desafiar sus modelos de negocio y estrategia, porque vamos a partir con lo que estamos viviendo, con esta crisis que en chino le llaman Kiki, ¿no es cierto? Y que se refleja o la escriben a través de 2 ideogramas. Uno que significa peligro y otro que es oportunidad. O sea, además de ser un peligro, también es una oportunidad. Y una de las formas de verlo es que gran parte de las empresas del Dow Jones, de las 500 mayores empresas, han sido creadas durante las crisis. Tenemos, por ejemplo, a Microsoft, que fue creada, ¿no es cierto?, el año 73, durante la crisis del 73, la crisis del petróleo. Tenemos empresas como HP y Revlon, que fueron creadas durante la Gran Depresión, y tenemos muchas empresas que fueron creadas en la crisis financiera del 2008.
por ejemplo, Groupon, Airbnb, ¿no es cierto?, Uber, varias empresas que han sido creadas o que se han potenciado a partir de las crisis. ¿Y por qué sucede esto? Sucede porque durante las crisis las personas requieren nuevas propuestas de valor o mejores precios. Algunas de las dos cosas hacen que las empresas se tengan que reinventar. Y esa va a ser la invitación que vamos a tener hoy día. Vamos a revisar un poco. Yo di un webinar hace 2 meses atrás, puede que algunos de ustedes hayan estado. La primera parte de este webinar vamos a estar viendo algunas cosas que vimos en ese. En la segunda nos vamos a meter más en los modelos de negocio y la estrategia y cómo aprovechar a partir de la crisis de hacer cambios, ajustes y reinventarnos. Esto para acordarnos nomás de que vivimos constantemente en crisis. Al menos tenemos una gran crisis cada década en este país y en el mundo. Y a nivel internacional, cuando se estudian las crisis, cuando se estudia qué es lo que pasa y cuándo se recuperan los países, la recuperación se entiende como el momento en el cual se vuelve a la situación original, o sea, cuando el Producto Interno Bruto de un país vuelve al mismo nivel previo a la crisis. Y se resume en 3 grandes escenarios. Uno que es una rápida contención, ¿no es cierto?, en forma de V, que claramente ya no sucedió en Chile. Otra que es un año perdido, que es en forma de U, que puede haber alguna probabilidad de que suceda, es algo externo, algo que nosotros no manejamos, ¿no es cierto? Y una tercera, que es lejos la más probable hoy en día para un país como Chile y Estados Unidos se habla lo mismo, que es, le llaman economía de guerra o recuperación en L. Esta recuperación en general toma tiempos bastante más largos. Hoy día se está esperando de que el año 2021 esté todavía en recuperación para recién llegar a niveles previos a la crisis el año 2022. En Estados Unidos se habla del primer trimestre del año 2022. Esperamos que Chile tenga también una recuperación de ese tipo. Ahora, estos son grandes promedios y no todas las industrias les afecta de la misma forma. Cuando vimos el webinar hace un par de meses atrás, decíamos en las próximas semanas, vemos que hoteles, turismo, restaurantes van a tener un golpe muy fuerte, alimentos y entretención para el hogar van a tener un efecto positivo. Eso ha sucedido y uno puede analizar, ¿no es cierto?, en las distintas industrias, en los distintos sectores, cómo les va a afectar. Hoy día ya es mucho, mucho más claro cómo algunos sectores van a estar más afectados, se van a demorar más en recuperarse. Sin embargo, dentro de cada sector hay situaciones que son distintas, ¿no es cierto? Hay hoteles que rápidamente se han reconvertido en este momento y están dando servicios para los hospitales, ¿no es cierto? Residencias para sanitarias. Hay empresas constructoras que están activas, ¿no es cierto?, en lugares donde no hay cuarentena. Hay otras que están en una situación más compleja. Por lo tanto, vemos que dentro de cada sector hay distintas realidades, pero también los sectores como promedio tienen sus temas. ¿Y qué es lo que realmente nos interesa? Es ver qué es lo que tiene que hacer una empresa para sobrevivir. Y básicamente lo que tiene que hacer una empresa es entender muy bien el contexto y los efectos sobre su negocio, lo que estábamos hablando recién. El contexto es la economía como un todo y los efectos sobre mi sector son los que tengo que estudiar y entender muy rápidamente. Y lo segundo que tenemos que hacer es tomar decisiones rápido, ajustar nuestras estrategias e implementar acciones. Está comprobado históricamente que aquellas empresas que toman rápidamente decisiones, mostrada aquí en este gráfico como la empresa B, la línea verde, ¿no es cierto?, que se ajusta rápidamente, lo que hace que probablemente tenga una pérdida en ventas o en rentabilidad en el corto plazo, pero tomó las decisiones correctas en el muy corto plazo, tiene una probabilidad de recuperación mucho mayor que aquellas que no toman medidas. ¿Cuáles son los cambios que mencionábamos hace 2 meses atrás? ¿No es cierto?, para los que vieron el webinar anterior, pero también sirve para quienes están por primera vez viendo esto o enfrentados a estas láminas, es que íbamos a tener una caída en ventas, iba a producirse una dificultad, ¿no es cierto?, en las cobranzas y además iba a caer la productividad de los factores, principalmente de la mano de obra. Todo esto ya lo vemos, ya es una realidad.
¿Cuáles son las estrategias de corto plazo? Mencionábamos, ¿no es cierto? Las estrategias de cortísimo plazo, y que ojalá ya las hubieran tomado, pero si no, hay que considerarlas, tienen que ver con el flujo de caja. En el corto plazo nosotros nos preocupamos del flujo de caja, en el corto plazo nos preocupamos de revisar cuál es la caja que tenemos, cuáles son los inventarios y cuáles son las cuentas por cobrar. Eso es lo que se llama capital de trabajo, eso es lo que tenemos que cuidar en el corto plazo, y todas nuestras estrategias van a estar entonces enfocadas a generar flujo de caja, a generar caja. La caja es la que nos salva en el corto plazo. Por lo tanto, necesitamos aumentar ventas, necesitamos sobre todo cortar costos y gastos prescindibles. Ojalá esto ya lo hayan hecho hace un par de meses atrás, y si no, no dejen de hacerlo. Todos los gastos prescindibles, todas esas suscripciones, renegocien los contratos de arriendo, los contratos con las telefónicas. Yo personalmente en mi oficina hemos hecho ajustes que son realmente impresionantes. Hemos renegociado la mayoría de los contratos, hemos cortado muchas cosas y a partir de eso hemos bajado prácticamente a 1/3 el costo fijo de la oficina. ¿Qué otras cosas hay que hacer? Disminuir inventarios, liquidar inventarios en la medida que sea posible y renegociar los plazos con los bancos y postergar impuestos. Esto Compite en sus webinars, lo ha estado exponiendo a través de expositores expertos en temas de finanzas, ¿no es cierto?, de qué forma renegociar con los bancos. Hay muchos bancos que lo han permitido, no ha sido realmente lo fácil que hubiéramos esperado, pero todavía tenemos que seguir peleando esto y abriéndonos a distintos bancos para poder acceder a los créditos y renegociar plazos. Para poder llevar adelante estas acciones, lo que se requiere es una gran disciplina, una gran disciplina. Cuando estamos en tiempos de crisis, sobre todo, y tal como decía Napoleón, por favor, vamos despacio, que tenemos poco tiempo. Cuando hay poco tiempo para hacer las cosas, tenemos que planificarlas muy, muy bien. Y por eso, más que nunca, necesitamos establecer objetivos, indicadores, metas, acciones y responsables, con plazos específicos, y controlar, ojalá, diariamente el avance de estas medidas que estamos aplicando, que hemos estudiado y que decidimos echar adelante para, ya sea aumentar ventas, controlar los inventarios, controlar las cuentas por cobrar, ¿no es cierto?, bajar los costos. ¿Quién va a ser el responsable de cada una de esas cosas y cómo vamos a estar controlando día a día que se estén cumpliendo esos objetivos? Y aquí había un ejemplo, lo voy a pasar rápido, después estas láminas se les van a enviar, así que las pueden revisar con calma, pero un ejemplo sobre una caja original, ¿no es cierto?, que decíamos en abril, con ingresos que eran los que se presupuestaban originales, ¿no es cierto?, después cómo se veían caer, sin embargo, a través de promociones, ¿no es cierto?, esas eran las acciones, con un responsable del jefe de venta, esperábamos que aumentara algo las ventas, recuperar una parte, aunque fuera una parte pequeña de las ventas. Por otro lado, había en los ingresos operacionales también algunas medidas, por ejemplo, negociar con los proveedores o buscar nuevos proveedores. Y egresos financieros, ahí están las acciones, negociar con los bancos, inversiones comprometidas, postergar, y quién es el responsable, el gerente general. Entonces, esta es una forma, a través del flujo de caja, de ver cómo pasamos de una situación original, ¿no es cierto?, a cómo nos está golpeando y, dados los ajustes que hacemos, cómo afecta, ¿no es cierto?, la caja final. Y en el ejemplo que poníamos aquí, ¿no es cierto?, una caja original de 20, con una caja, si es que no hacíamos nada, que se esperaba de menos 80, terminamos con una caja nuevamente de 20. Es una situación ideal, no es una situación, no es fácil llegar a eso, pero hay acciones que podemos implementar en el corto plazo para ajustar esto. Así que aquí les queda para que ustedes proyecten los próximos meses, ¿no es cierto?, cuando reciban este PPT, hagan el ejercicio de proyectar el flujo de caja. Es realmente clave para la sobrevivencia de las empresas. Tal como decíamos, en el muy, muy corto plazo, uno de los grandes desafíos, de los grandes problemas de los empresarios, en general de todo el mundo, pero sobre todo el empresario, es poder priorizar.
¿no es cierto? No tenemos tiempo para todo. Y aquí está la famosa matriz de Covey, que tampoco la inventó Covey, pero él la hizo muy famosa, sobre lo importante y lo urgente. ¿Y qué es lo que nos ayuda para organizarnos esta matriz? Es entender de que tenemos que actuar sobre lo que es importante y urgente. Sobre aquello que no es importante, pero es urgente, tenemos que delegar. Tenemos que pasarle eso a alguien más para que lo haga, ¿no es cierto? Aquello que es importante, pero no urgente, lo tenemos que planificar y tenemos que ver a quién le vamos a asignar esas acciones. Y aquello que no es ni importante ni urgente, por favor, descartémoslo, olvidémoslo, ¿no es cierto? Y no perdamos el tiempo en aquellas cosas. Esta es una forma de administración de tiempo que es tremendamente efectiva y sencilla. Para ir avanzando sobre las estrategias y los modelos de negocio, tenemos que entender de que las crisis son un punto de inflexión y se le llama punto de inflexión estratégico. ¿Por qué? Porque si nos paralizamos y no hacemos nada, la verdad es que la mayoría de las empresas o en la mayor cantidad de situaciones terminamos con una caída importante. El desafío es aprovechar la crisis, ¿no es cierto?, para hacer los cambios y potenciar las empresas. Tal como lo dijimos en un principio, la historia ha demostrado que las empresas que se ajustan durante las crisis son las empresas que terminan en una mejor posición. E incluso acá en Chile, si analizamos varias de las grandes empresas que existen hoy en día, varias han surgido o se han potenciado fuerte en momentos de crisis. Entonces, el desafío es qué decisiones, ¿no es cierto?, vamos a tomar, qué cosas vamos a cambiar durante esta crisis, en este momento, aprovechando de que los consumidores, los clientes van a buscar cosas distintas. ¿Cuáles son los cambios estructurales que vamos a ver en el largo plazo? Y esto es en el mediano y largo plazo, ¿no es cierto? ¿Qué cosas son las que vamos a estar viendo a partir de esta crisis? Es que la economía va a crecer en forma mucho más lenta, ¿no es cierto? Lo que hace menos atractivas muchas inversiones. Implica redefinir los modelos de negocio. Va a haber mayor costo de mano de obra, ese es un dato a la causa, ¿no es cierto? Pero también va a haber mayor flexibilidad. Va a haber mucha subcontratación, va a haber mucha gente trabajando por sí mismo. Yo creo que una de las cosas que hemos estado aprendiendo durante esta crisis es la flexibilidad, así como la flexibilidad de dónde trabajar, ¿no es cierto? Ya lo he hablado con muchas empresas y probablemente a muchos de ustedes les pasa que me dicen, oye, me di cuenta que no necesitaba que toda la gente viniera todos los días a la oficina. Parte importante de la gente trabaja muy bien desde sus casas y más bien necesitamos 2 o 3 veces a la semana reunirnos en la oficina para tener coordinaciones, pero eso me va a permitir ahorrar una cantidad importante de espacio. Una empresa el otro día me decía, nosotros tenemos las oficinas en 2 casas y después de esto nos hemos dado cuenta de que son 2 casas que están pareadas, que una de las 2 casas la vamos a poder cerrar o subarrendar porque no necesitábamos tanto espacio. Y mucha gente está valorando mucho trabajar desde sus casas porque gana 1 hora y media, 2 horas y a veces hasta 3 horas al día, ¿no es cierto? Calidad de vida. Por otro lado, cuando tenemos que trasladarnos para una reunión a horas que no son peak, los tiempos de traslado son bastante más cortos. Va a ser mucho más eficiente. Tenemos que tener eso en consideración. Lo más probable es que vamos a tener una moneda devaluada. Ya se devaluó bastante. Yo creo que hay una probabilidad alta de que permanezca bastante alto el valor del dólar por mucho tiempo. Eso hace de que las importaciones pasan a ser más caras y las exportaciones son infinitamente más atractivas. Los precios relativos, como se dice en economía, cambian y cambia, ¿no es cierto?, el atractivo de importaciones que baja por las exportaciones que suben. Claramente estábamos viviendo desde antes, se ha exacerbado en esta crisis y es uno de los temas que más se habla a nivel mundial. Dicen, esta crisis por el coronavirus quizás
va a ser una crisis pequeña comparado con los temas medioambientales que se prevén vayan a venir. Por lo tanto, la sensibilidad a temas sociales y medioambientales va a ser clave. Y nuestras propuestas de valor que consideren los temas sociales y medioambientales van a tener, por lo tanto, mucho mejor asidero por parte de los clientes. La incertidumbre. Estamos viendo una crisis. Las crisis son claras, ¿no es cierto? Fuentes de incertidumbre. No sabemos cuándo va a terminar esta crisis, no sabemos exactamente qué va a pasar después de la crisis, no sabemos cómo nos vamos a reorganizar. Son todos supuestos que tenemos que hacerlos para poder proyectar y poder generar propuestas de valor para después de la crisis. Pero hay una incertidumbre muy grande, ¿no es cierto? ¿Qué cosas pasan cuando hay incertidumbres grandes? ¿No es cierto? Los contratos son más cortos, ¿cierto? Si hay una incertidumbre grande y yo tengo que arrendar un local para mi negocio, en vez de firmar el contrato a 10 años, mejor lo voy a firmar a 2 años renovable para ver qué es lo que pasa. Las empresas se van a fijar muy fuertemente en los costos. Ya se están fijando y ya están ajustando costos, pero va a seguir. Es normal después de las crisis, ¿no es cierto?, que existen periodos de austeridad bastante grandes. Y va a haber un menor consumo. ¿Por qué? Porque va a trasladarse una mayor cantidad, ¿no es cierto?, a ahorro, ¿no es cierto? El consumo más el ahorro tiene que ver con el ingreso. El ingreso disponible va a consumo y ahorro. Si es que vamos a ahorrar más por mayor incertidumbre, por lo tanto vamos a consumir menos. Va a haber cambios, y ya los han habido, los estamos viviendo todos los días en los modelos de logística y sobre todo de última milla. Es increíble, lo veíamos venir hace 2, 3 años, se hablaba, se discutía del omnicanal, ¿no es cierto? Se discutía de la última milla, se pensaba, se evaluaba, y de repente se nos viene de golpe esto, y la verdad es que pasa a ser una realidad. Todo lo compramos ahora casi por internet mientras estamos encerrados. Gran parte de las cosas tenemos que hacerlas por internet, tenemos que hacerlas a través de Marketplace, ¿no es cierto? Y este último punto, quién sabe, es el más relevante de todos los que he mencionado aquí, que el valor va a estar en el conocimiento que tengamos de nuestros clientes y consumidores. Cuánto aprendamos a entender las necesidades, expectativas nuevas de nuestros clientes y consumidores finales, ¿no es cierto?, así como de sus miedos, es lo que nos va a permitir tener una ventaja sobre nuestros competidores. En el largo plazo, nosotros vemos los efectos de nuestras acciones sobre el estado de resultados, así como sobre el muy corto plazo lo que nos interesa es el flujo de caja. En el largo plazo lo que nos interesa es el estado de resultados. Y no necesitamos flujos de caja más complejos que el que vimos antes o estado de resultados más complejos que este que estamos viendo aquí al frente para poder hacer los ajustes y medir los efectos de los ajustes. Pero es importante medir los efectos de los ajustes. En este ejemplo sencillo se presentan, ¿no es cierto?, ventas al año 2020 originales, las actuales, y un 2020 ajustado. ¿Qué acciones hacemos para recuperar, ¿no es cierto?, por ejemplo, en las ventas nuevos mercados? Ver si podemos salir a exportar una parte de nuestra producción. Antes no exportábamos. ¿Por qué? Porque hay un tipo de cambio que es más atractivo, ¿no es cierto? Nuevos proveedores para ver lo de los costos directos, ¿no es cierto? Activos totales, si liquidamos activos, vamos a ser más eficiente la empresa. ¿Por qué? Porque la última línea mide lo que realmente nos interesa, que es el retorno sobre los activos. A los empresarios les interesa el retorno sobre el patrimonio. El retorno sobre el patrimonio es consecuencia del retorno sobre los activos menos el costo de la deuda. Por lo tanto, el negocio como sí se mide a través del retorno sobre los activos. Yo tengo que maximizar el retorno sobre los activos. Y el retorno sobre los activos, la medida más sencilla es utilidad neta sobre activos totales. Por lo tanto, si yo ajusto los activos totales, voy a tener para un mismo nivel de venta un mejor retorno sobre activos. Si además he mejorado la utilidad neta a través de acciones
como las que proponemos aquí, la verdad es que el retorno sobre los activos incluso puede ser mejor que el anterior. En este ejemplo terminamos con ventas menores, ¿no es cierto?, pero terminamos con una utilidad neta mayor y con activos totales menores. ¿Por qué? Porque se liquidaron algunos de los activos que habían. Y así la utilidad neta original, que era del 10%, ajustada termina en el 13%. Si no hubiéramos hecho nada, terminaba en el 2%. Como hemos visto, estos cambios que queremos realizar, los cambios que los vamos a ver reflejados en este estado de resultados, nosotros una de las herramientas que usamos, de las más utilizadas, de las que a partir de la cual han aparecido una cantidad infinita de herramientas, ¿no es cierto? Hoy día hay muchos Canvas distintos, pero este es el Canvas original que desarrolló Osterwalder. Hay otro Canvas que es el Lean Canvas, que también es una excelente herramienta. Han aparecido, como digo, otras herramientas que se ajustan para una situación u otra. Yo estoy utilizando este, que es, quién sabe, el más conocido y que muestra, como cualquier modelo de negocio, lo que muestra es la forma como nosotros, nuestra empresa, opera, entrega valor y captura valor. Eso es lo que hace un modelo de negocio, ¿no es cierto? Cómo entrega valor y cómo captura valor. Y para eso, ¿no es cierto?, define distintas áreas, define los segmentos de clientes, la propuesta de valor, las relaciones con los clientes, los canales, que todo eso es lo que se le llama, u otro modelo, el de IDEO, ¿no es cierto?, le llama la deseabilidad comercial. Toda esa área, ¿no es cierto?, muestra la parte comercial de nuestro modelo de negocio. ¿A qué segmento servimos? ¿Con qué propuesta de valor? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros distintos? ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos para solucionarle un problema a nuestros clientes que lo hacemos distinto a nuestra competencia? ¿Por qué nos prefieren a nosotros? Cada vez que nos compran a nosotros en vez de comprarle a otro, ¿qué es lo que están valorando ahí? ¿Cierto? Y después están los canales, ¿no es cierto?, que es de qué forma llevamos nuestra propuesta de valor a nuestros clientes, y finalmente qué tipo de relaciones tenemos con los clientes, cómo mantenemos a nuestros clientes, cómo los mantenemos activos, cómo mantenemos una relación de tal forma de que no se olviden de nosotros, de que nosotros seamos su proveedor preferente, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con qué relaciones creamos con los clientes. Para entenderlo bien, ¿no es cierto?, y aquí hay algunas láminas que lo pueden hacer entretenido, ¿no es cierto?, necesito, para yo hacer una buena propuesta de valor y elegir los segmentos a los cuales quiero atender, entender qué está pasando en el mercado, ¿no es cierto? Aquí vemos personas de la tercera edad. Es un segmento de clientes que está creciendo y que va a crecer en forma muy importante en los próximos años y que tiene muchas necesidades, ¿no es cierto? Entonces, ese es un segmento que es atractivo. También vemos aquí otras imágenes sobre los cambios tecnológicos que vamos a ver inmediatamente cómo inciden en el modelo de negocio. Pero lo importante, y lo que vemos en la imagen de abajo ahí de los corredores, es ese Usain Bolt que deja atrás a todo el resto de los corredores, ¿no es cierto? Nosotros lo que tenemos que buscar con nuestras propuestas de valor en aquellos segmentos que elegimos servir, ¿no es cierto?, es alejarnos lo más posible de los competidores. Lo segundo que vemos en los modelos de negocio es la factibilidad operacional, ¿no es cierto? Es si vamos a ser capaces y tenemos las capacidades internas para llevar a cabo esa propuesta de valor a los segmentos que hemos elegido servir. Y esa factibilidad operacional tiene que ver con las actividades claves que nosotros realizamos, los recursos claves con que contamos, ¿no es cierto? ¿Y qué recursos son los típicos claves con que podemos contar? Tecnologías, recursos humanos, ¿no es cierto? Algún conocimiento especial, alguna patente, ¿no es cierto? Y las alianzas estratégicas también son parte fundamental en nuestro modelo de negocio. Muchas veces nos afirmamos en complementar
complementarios, ¿no es cierto?, para nuestra propuesta de valor. A veces las alianzas estratégicas son con algún proveedor especial, ¿no es cierto? Durante muchos años Microsoft tenía esta alianza estratégica con Intel y ponían la calcomanía Intel Inside, ¿no es cierto? Esa era una alianza estratégica. Iban en conjunto y crecieron ambas empresas en forma exponencial. Para entender bien la relación entre, ¿no es cierto?, la factibilidad operacional, ¿no es cierto?, que podamos hacer lo que decimos que podemos hacer, dado que tenemos los recursos, que sabemos qué actividades, qué procesos llevar a cabo, ¿no es cierto?, y lo que vamos a ver después, que es que sea eficiente económicamente, es necesario entender que nosotros competimos o por valor o competimos por costo. O nosotros entregamos un mayor valor, y aquí se ve expresado entre la empresa A y la empresa B, ¿no es cierto? La empresa B entrega un mayor valor que la empresa A, por lo tanto es preferida por el cliente. Y si tiene el mismo precio, como es el ejemplo que aparece aquí, la utilidad del cliente es mucho mayor en el caso de la empresa B que en la empresa A. Y eso es lo que nosotros buscamos, ¿no es cierto? Maximizar la utilidad del cliente al mismo tiempo de maximizar la utilidad del empresario. Porque si la empresa no es rentable, no es sostenible en el tiempo. Y por lo tanto tenemos que adecuar nuestros procesos, tenemos que adecuar nuestras actividades, tenemos que buscar las alianzas claves, ¿no es cierto?, de tal forma de que eso se vea reflejado en la viabilidad económica, en la estructura de costos y en las formas como nosotros capturamos los ingresos. Esa es la forma en que yo les propongo que vean sus modelos de negocio y revisen y vean los cambios que se pueden hacer. Aquí hay una serie de ejemplos, por ejemplo, ajuste en los segmentos a los que servimos, por ejemplo, las exportaciones, que ya lo habíamos mencionado, ajuste en la propuesta de valor, por ejemplo, damos crédito, ajuste en los canales de venta, que es lo que están haciendo gran cantidad de empresas, y lo vamos a ver en un ejemplo ahora, justo después de esta lámina, que es priorizar el e-commerce, ¿no es cierto? Ajuste en las relaciones con los clientes. Este es el momento de estar cerca de los clientes, este es el momento de estar llamando a los clientes y preguntarle, ¿no es cierto? Los clientes nuestros lo más probable es que lo están pasando mal. Sabemos nosotros cómo lo están pasando, sabemos cómo los podemos ayudar. Este es el momento de fortalecer las relaciones con nuestros clientes, ¿no es cierto? En los modelos de ingresos también podemos hacer cambios, los recursos clave, estudiar mayor automatización, cambios en las actividades, reingeniería de procesos, cambios en las alianzas estratégicas y cambio en el modelo de costos, por ejemplo, mayor flexibilidad, subcontratación, cambio en la logística, etc. Vamos a ver un ejemplo, y este ejemplo lo tomé de un local de comida que está a media cuadra de mi oficina, que los conozco muy bien, conozco a sus dueños, ¿no es cierto? Y ellos venden comida preparada para llevar. Por lo tanto, en su modelo de negocio, muy rica comida preparada, ¿no es cierto? Que los fines de semana la gente compraba las cosas más de delicatessen, y de lunes a viernes muchos íbamos y comprábamos ahí o una ensalada que eran exquisitas, o sándwiches, pero que después de esta crisis sigan con el local abierto, porque yo almorzaba en mi oficina, pero iba prácticamente todos los días con algunos compañeros de trabajo a buscar y a comprar algo en ese local, ¿cierto? Sin embargo, en este momento que las oficinas están cerradas, tuvieron que reinventarse. ¿Y qué es lo que hicieron? Cambiaron el segmento al cual están enfocados y ahora decidieron darle una solución a las familias, a la gente que está trabajando en las casas, ¿no es cierto? Entonces, de los empleados de oficina, el cambio fue pensar ahora qué problemas tienen las familias, aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que trabaja, que tiene que estar conectado a internet, que tiene que estar haciendo las llamadas, preparando informes, pero además tiene familia en su casa, ¿no es cierto? Y hay que preparar comida todos los días. Entonces, ¿cuál fue el cambio que hicieron ellos? Vamos a atender a esas familias a través de un cambio en la propuesta de valor. Entregamos diariamente almuerzos mientras usted trabaja. Entonces ellos preparan para 3, 4, 5 o 2 personas, preparan el almuerzo y se lo llevan todos los días. Eso implicó un cambio en los canales. Ellos vendían solamente en su local. Hoy en día tienen
un servicio de delivery diario. Y el sistema de ingresos también cambió. Pasó de que cada vez que yo iba, pasaba la tarjeta o sacaba un billete, ¿no es cierto? Y pagaba por mi ensalada, por mi sándwich, por el quiche, por el muffin, ¿no es cierto? Pagaba, me lo llevaba a la oficina, ¿no es cierto? Y me lo comía en la oficina. Hoy día, ¿no es cierto?, es un servicio de suscripción semanal. Porque además es muy atractivo, porque las suscripciones generan lealtad, las suscripciones además hacen de que el precio se vea más bajo generalmente y comprometen a una compra de varios días del producto. Por lo tanto, este es un ejemplo claro de cómo se hacen ajustes dentro de un modelo de negocio. En este caso, los ajustes fueron hechos, ¿no es cierto?, en el lado derecho del modelo de negocio, donde está la parte comercial, donde está la parte externa y en los ingresos. Otras veces vamos a hacer ajustes, ¿no es cierto?, en las actividades claves, como decíamos antes, o vamos a hacer ajustes en los recursos clave, incluso en las alianzas o en los sistemas o en los costos. Aquí les voy a dejar esta plantilla para que ustedes se cuestionen y rayen, ¿no es cierto?, y piensen bien dónde van a hacer los cambios en su modelo de negocios, ¿no es cierto?, en qué cosas lo van a hacer. Y hagan el ejercicio. Les va a tomar poco tiempo el pensar y seguro que van a aparecer muy buenas ideas. Y después necesitamos, cuando tenemos muchas ideas, ¿no es cierto?, y eso es parte importante de la estrategia, ¿no es cierto? Cuando hablamos de estrategia, parte importante de la estrategia tiene que ver con priorizar. Yo no puedo hacer todo al mismo tiempo. Siempre cuento, ¿no es cierto? Mi socia en la oficina se ríe porque dice que los hombres no somos capaces de masticar chicle y caminar al mismo tiempo. La verdad es que cuando además tratamos de pensar, son 3 actividades y eso nos sobrepasa. Lo mismo les pasa a las empresas, ¿no es cierto? Las empresas no pueden llevar adelante muchos proyectos simultáneos, a no ser de que tenga a muchas personas a cargo de distintos proyectos. Pero cada persona no puede liderar más de 2, 3 proyectos. Por lo tanto, lo ideal es que cada persona tenga 1, 2 o máximo 3 proyectos. Cuando los proyectos ya los he llevado a cabo, voy incorporando nuevos proyectos. Entonces, necesito alguna forma de priorizar los proyectos. Y esta es una forma, la que les voy a presentar ahora, que se utilizaba poco hasta hace pocos años atrás y ahora estos últimos años, incluso en el último libro de Osterwalder, viene con una forma levemente distinta, pero viene con bastante fuerza, porque es una forma muy sencilla de priorizar, ¿no es cierto? Entonces, ponemos iniciativa estratégica, la primera, abrir un nuevo mercado. Ejemplo, Perú. Voy a abrir una sucursal en Perú. ¿En qué ámbito del modelo de negocio estamos? ¿No es cierto? Un nuevo segmento. Este es un nuevo segmento al que voy a servir. Hoy día sirvo a Chile, ahora pienso ir e instalar una oficina en Perú, por lo tanto, ese es un nuevo segmento al cual voy a servir. Calculo el retorno sobre la inversión. Estos son cálculos que tengo que hacer, cálculos rápidos. No es complejo hacerlo. Quienes se manejen con la TIR, esto es equivalente a una TIR o un valor presente neto, también lo puedo utilizar, y si no, simplemente beneficios sobre costos o beneficios menos costos. Sumo el total de los beneficios estimados menos los costos estimados. Y los costos estimados tienen que incluir los costos de las inversiones presupuestadas, ¿no es cierto? La ventaja del TIR y el VAN en relación a los otros, o retorno sobre la inversión en relación a la metodología beneficio menos costo, es que toma en cuenta el costo del dinero en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo recibir 1 millón de pesos hoy día que recibirlo en un año más o que recibirlo en 5 años más. Pero cualquiera de las metodologías va a servir para discriminar, una más eficiente que otra. Aquí yo lo calculo como retorno sobre la inversión y uno puede hacer, como le llaman los gringos, el back of the envelope, o en una servilleta uno puede hacer cálculos rápidos y tener una muy buena aproximación.
y yo puedo calcular, ¿no es cierto?, que el retorno sobre la inversión de abrir la oficina de Perú me va a dar un retorno del 15%. ¿Por qué? Porque mi negocio normal en Chile me da un 20%, pero voy a tener un costo adicional de viajar o de que alguien viaje todos los meses a Perú, voy a tener que contratar gente a Perú, voy a tener que capacitarla, ¿no es cierto? Yo no conozco bien el mercado de Perú, por lo tanto eso implica ciertos riesgos adicionales, cierta volatilidad en los ingresos. Por lo tanto, el retorno sobre la inversión lo estimamos en un 15%. Y lo otro que hacemos es estimar la facilidad de implementación. Hay algunos modelos de estos que lo que hacen es calcular el inverso, la complejidad de implementación o el riesgo de implementación. Yo prefiero verlo por el lado positivo como facilidad de implementación, además como modelo sale más fácil verlo. Y facilidad de implementación tiene que ver principalmente con el conocimiento que tengo yo de esta iniciativa estratégica de cómo implementarla, cómo llevarla a cabo. Y si bien yo no conozco muy bien mi negocio, yo no conozco bien Perú, por lo tanto la considero baja. También en facilidad de implementación consideramos generalmente el tiempo que me va a tomar implementarlo y qué otras cosas voy a tener yo que considerar. Por ejemplo, contratar gente externa, contratar nuevo personal. Cada una de esas cosas lo va haciendo más complejo, o sea, menos fácil de implementar. Por lo tanto, la iniciativa A, nuevos mercados en Perú, ámbito que son los segmentos, ¿no es cierto?, tiene un retorno sobre la inversión esperado de 15%, hecho en una servilleta, digo, un cálculo rápido, y una facilidad de implementación muy baja. Una segunda iniciativa estratégica, un nuevo software. ¿En qué ámbito está? En recursos claves, ¿no es cierto? Y calculo el retorno sobre la inversión y me da medio alto. Por ejemplo, esto puede ser un software, un nuevo CRM, ¿no es cierto? Y ese nuevo CRM va a permitir, y está demostrado en otras empresas donde se ha implementado el nuevo CRM, de que han aumentado cada uno de los vendedores su eficiencia en un 20 a 30%. Por lo tanto, yo puedo estimar las mayores ventas con menores costos de venta y me da un retorno sobre la inversión estimado de 34%. Y la facilidad de implementación es media alta. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un CRM, uno muy antiguo, pero ya todos nuestros vendedores trabajan con el CRM, por lo tanto, tiene una facilidad de implementación bastante buena y la vamos a calificar en media alta. La tercera es una nueva alianza con una universidad. En el ámbito de las alianzas, retorno sobre la inversión un 12%, facilidad de implementación alta, no tiene mayor complejidad hacer una alianza. Implementar e-commerce va a estar en el ámbito de los canales, un retorno sobre la inversión estimado de 30%, una facilidad de implementación media baja. ¿Por qué? Porque voy a tener que desarrollar un software, voy a tener que ver si me funciona, voy a tener que hacer pruebas, voy a tener que tener un producto mínimo viable, ¿no es cierto? Un prototipo, un producto mínimo viable, voy a probarlo y va a tomar cierto tiempo. Y por lo tanto, estimamos que es media baja. Contratar un marketplace, también en canales, alternativo al e-commerce. Tiene un retorno sobre la inversión del 44%, porque tengo que hacer muy poco, simplemente lo que tengo que pagarle, y la facilidad de implementación es muy alta. Es más bien el cobro que tengo el costo que tengo que pagar por usar un marketplace tercero, pero el marketplace ya está funcionando, lo único que tengo que hacer es subir mi oferta a este marketplace. Por lo tanto, teniendo un retorno sobre la inversión bastante alto, también la facilidad de implementación es alta. Otra iniciativa estratégica, capacitar colaboradores. ¿En qué ámbito? En los recursos clave. Retorno sobre la inversión, 18%. ¿Por qué? Porque veo que la capacitación de colaboradores me va a permitir ascender colaboradores a puestos superiores, con lo cual voy a tener un ahorro de costo en búsqueda de nuevas personas para contratar. Facilidad de implementación muy alta, y le pusimos muy alta porque capacitar colaboradores puede ser perfectamente una labor interna, o también les puedo tomar cursos externos. No es complejo capacitar
colaboradores y tiene un retorno estimado en este caso de 18%. Y finalmente cambiar el sistema de ingresos a un sistema de suscripción, ¿no es cierto? El ámbito, tal como dijimos, son los ingresos, retorno sobre la inversión 12% y facilidad de implementación media. Ahora que tengo una cantidad de iniciativas estratégicas y que además hemos estimado rápidamente, muchas veces intuitivamente, el retorno sobre la inversión y la facilidad de implementación, la idea es poder tener una herramienta para priorizar. Entonces llevo, si ustedes se acuerdan, en la lámina anterior estaban identificados A, B, C, D, E, F, G, ¿no es cierto?, las distintas iniciativas, y esas iniciativas entonces vemos que en el cuadrante superior derecho son las que tienen la mayor facilidad de implementación y el mayor retorno sobre la inversión. Por lo tanto, yo voy a tener que priorizar y decir, las primeras a las cuales voy a dedicarles tiempo, ¿no es cierto?, van a ser la iniciativa E y la B. Si nos recordamos, la E era contratar un marketplace que tenía una muy alta facilidad de implementación y un alto retorno sobre la inversión, y la iniciativa B era un nuevo software, ¿cierto? Esas son las primeras que yo debiera implementar debido a que tienen mayor facilidad de implementación y mayor retorno. Al revés, el abrir Perú es una alternativa que tengo que dejarla al final de las prioridades. Sin embargo, y este sistema que me permite, ¿no es cierto?, priorizar, donde claramente el cuadrante derecho arriba es lejos el más atractivo, después viene las preferencias entre rentabilidad y riesgo de los empresarios. Por ejemplo, entre el D y el C, ¿cuál priorizo? Eso va a tener que ver, ¿no es cierto?, con la aversión al riesgo del empresario. Si el empresario es tremendamente averso al riesgo, entonces va a preferir priorizar la alternativa C. Si es que es más arriesgado y le gusta más la rentabilidad, va a priorizar la alternativa D. Pero claramente G y A, que son más difíciles de implementar y tienen menos rentabilidad, son las últimas. Ahora, no quiero que ustedes se queden con la idea de que esto es algo estático. Y en los dos próximos webinars, donde van a estar viendo modelos de innovación y cómo implementar innovación, es cómo nosotros movemos y cómo se mueven estas iniciativas estratégicas de donde están en este momento, ¿no es cierto?, estáticas, ¿no es cierto? A está ahí con un 15% y una muy baja facilidad de implementación. ¿Cómo muevo A hacia el cuadrante derecho? Y lo voy a mover a través de iniciativas de innovación, ¿no es cierto? En la medida en que yo vaya generando prototipos, voy aprendiendo más de esa iniciativa estratégica, voy aprendiendo más de ese segmento y va disminuyendo el riesgo, por lo tanto aumentando la facilidad de implementación. Y en la medida que yo genero prototipos y yo voy probando, voy consultando el mercado, aquí lo que es más clave, y lo van a ver ustedes en las teorías de innovación, ¿no es cierto?, y en las prácticas de innovación, una de las partes más claves es estarle preguntando y probando con el mercado permanentemente. Yo voy descubriendo las verdaderas necesidades y los verdaderos dolores de nuestros clientes, y así puedo ajustar la propuesta de valor e incluso puedo ajustar la forma de hacer, de construir la propuesta, y puede que termine con un costo mucho menor al presupuestado. Por lo tanto, yo voy a mover el retorno sobre la inversión y voy a mover la facilidad de implementación de estas iniciativas estratégicas a través de modelos de innovación. Eso es lo que vamos a hacer. Oye, veo entre medio que aparecen preguntas, han aparecido muchas preguntas, no he tenido todavía tiempo de leerlas, pero espero que Vladimir me va a ayudar, así que vamos a ir terminando luego para meternos y poder tener una conversación con ustedes a partir de las dudas y consultas o aportes que muchos de ustedes pueden hacernos. Aquí les voy a dejar como tarea, y esta sí es una tarea que les pido que hagan,
generen iniciativas estratégicas, ¿no es cierto? Vean en qué ámbito están para sus empresas, para sus emprendimientos, vean qué iniciativas estratégicas serían las que podrían diseñar para mejorar la posición actual en que están, en qué ámbito está dentro del modelo de negocio, hagan alguna estimación rápida sobre un retorno sobre la inversión, ¿no es cierto? ¿Cuánto me debiera costar eso y cuánto es lo que yo espero que me produzca? Por lo tanto, la diferencia entre los ingresos y los costos va a ser, ¿no es cierto?, va a ser el beneficio que voy a tener. Y la facilidad de implementación la pueden hacer perfectamente desde la guata. Ustedes pueden generarse 3, 4 criterios y les ponen un puntaje, ¿no es cierto? Yo ya hablé de algunos, el tiempo, el conocimiento que tenemos, si tengo a la gente o no tengo a la gente, ¿no es cierto? Todo eso me va a dar fácilmente una idea de si es fácil implementar o no. Y después grafíquenselo. Grafíquenlo aquí y créanme que cuando lo grafiquen van a tener una visión muchas veces distinta a la que tenemos cuando tratamos de tener muchas variables en la cabeza, porque así como cuesta mucho masticar chicle y caminar al mismo tiempo, tener muchas variables para evaluar en la cabeza es difícil. Por eso esta metodología, estos gráficos sirven mucho para ayudarnos a visualizar las mejores alternativas. Finalmente, proyecten esto en los estados de resultados y proyectense estados de resultados para el 2021, para el 2022 con las iniciativas estratégicas y los responsables, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las ventas que yo espero tener? ¿Cuál va a ser el costo directo? No es muy complejo. Los gastos fijos, los gastos de administración y venta. Con eso voy a tener margen operacional. Los impuestos, sabemos estimarlos, 25 o 27%, dependiendo en qué régimen estemos, ¿no es cierto? Tenemos los activos totales que tiene nuestra empresa, si no se los preguntamos a nuestro contador y sacamos rápidamente la utilidad neta, que también la tiene que dar nuestro contador, la actual sobre los activos totales, y proyectamos cuál va a ser el retorno sobre las inversiones. Y aquí vamos terminando rápidamente y haciendo un wrap-up, ¿no es cierto?, juntando todas las cosas que hemos visto hoy día y quiero dejarlas en 5 tips que yo creo que son bien importantes cuando hablamos de estrategia y cuando hablamos de modelo de negocio y nos empezamos a meter en la innovación. Lo primero es conócete a ti mismo. Esta frase, ¿no es cierto?, supuestamente de Sócrates, después se la han atribuido a varios otros filósofos, pero es clave en las empresas. Así como es clave en las personas, es realmente clave en las empresas. ¿Qué herramientas generalmente usamos? El famoso FODA, ¿no es cierto? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Y veo afuera cuáles son las oportunidades y amenazas del mercado. Pero tengo que conocerme muy bien a mí mismo, tengo que entender cuáles son mis competencias, mis capacidades. Y el segundo tip es focalízate en tus fortalezas y capacidades, ¿no es cierto? Construye propuestas de valor principalmente a través de tus fortalezas y capacidades. El tercero es uno que le escuché una vez a un profesor de estrategia y me encantó. Decía, ofrece analgésicos y no vitaminas. ¿Y por qué? ¿A qué se refería con esto? Cuando yo ofrezco un analgésico, es algo que necesita un analgésico, lo necesita en forma urgente porque tiene que parar ese dolor y además no tiene muchas alternativas, ¿no es cierto? Tiene que comprar un analgésico. Si a mí me duele, tengo una esguince, tengo un dolor gigantesco en el pie, yo tengo que comprar un analgésico. En cambio, las vitaminas son productos prescindibles, ¿no es cierto? Sí, ¿sabe qué? Me va a servir la vitamina, pero ¿puedo comprarla la próxima semana o no? Lo mismo tenemos que pensar a partir de nuestros productos o servicios. ¿Se parecen más a un analgésico o se parecen más a una vitamina? Si se parecen más a un analgésico, vamos a tener una fortaleza muy grande, vamos a estar resolviendo un dolor importante y urgente. Lo otro, y que lo habíamos estado viendo, ¿no es cierto?, con estos últimos cuadros, es prioriza las iniciativas estratégicas, ¿no es cierto?
ya lo dijimos, no se puede llevar a cabo más de 2 o 3 iniciativas estratégicas simultáneamente, por lo tanto tengo que priorizarlas y en la medida que he implementado una, puedo ir incorporando otra nueva. Y para eso tengo que tener una batería de iniciativas estratégicas prepensadas de tal forma de decir, ahora tengo esta otra, ¿no es cierto? Ya implementé 2, ahora ¿cuál es la que sigue? Tengo que tener un menú de iniciativas estratégicas para poder priorizar, ¿no es cierto? Y enfocarme en aquellas que son más atractivas, más rentables, ¿no es cierto? Y las que tienen mayor facilidad de implementación, ¿cierto? Recuerden, la facilidad de implementación no es estática. En la medida que yo estudio, yo pruebo, yo hago prototipos, hago productos mínimos viables, ¿no es cierto? Los pruebo en el mercado, le pregunto, la facilidad de implementación aumenta en forma importante. Eso tiene que ver con la innovación. Y finalmente, la recomendación de transformarse en un monopolio o ser 10 veces mejor que la competencia. Esto significa, tengo que conocer a la competencia, tengo que conocer muy bien a mis competidores y qué es lo que ellos ofrecen. Y yo voy a buscar un nicho en el cual ser líder. Si yo soy líder en un nicho, soy un líder absoluto o soy 10 veces mejor que el que me sigue, la verdad es que prácticamente soy un monopolio, ¿cierto? Durante muchos años, Cirque du Soleil fue un monopolio en su modelo de circo, ¿no es cierto? Después aparecieron competidores, pero gozó durante muchos años de una ventaja. El iPhone durante muchos años lograba cobrar muchísimo más que cualquiera de la competencia, todavía cobra más que los de la competencia, ¿no es cierto? Pero logró cobrar mucho en la medida en que nosotros encontramos un nicho, y ese no tiene que ser grande. Yo puedo ser una panadería de barrio y ser lejos la mejor panadería del barrio. En este barrio yo soy el líder. En la ciudad no, hay otras panaderías que lo son. En el país no, y en el mundo tampoco. Pero en este barrio yo tengo una propuesta de valor mucho mejor que la de mis competidores. El pan es más fresco, el pan es más rico, está siempre el pan que quieren mis vecinos, ¿no es cierto? Porque yo los conozco bien y logro hacer una propuesta totalmente diferenciadora. Cuando yo logro ser mucho mejor que mi competencia, no hay quien me gane. Eso es, señores. Veo que hay una cantidad importante de preguntas, así es que le voy a pedir ayuda a Vladimir para que me las organice y poder ir respondiendo. Buenísimo, Andrés. Muchas gracias por todas las herramientas presentadas, por la muy buena exposición. Súper claro. Y bueno, sí, tenemos varias preguntas que tengo aquí anotadas. También, si quieren ir haciendo preguntas en el chat, de esta manera para ir respondiéndolas. También ahí les aconsejo que las vayan escribiendo para ir mirándolas. Bueno, tenemos aquí una pregunta de Nicolás Schrader. Si no me equivoco y pronuncié bien su apellido, le pido las disculpas. ¿Qué consejos das para reinventarse en servicios médicos? Es decir, y quizás aquí, obviamente hay que entender qué servicios médicos son, pero de alguna manera, ¿cómo podés darle consejos respecto a cómo reinventar su modelo de negocio en el mundo de la medicina, que probablemente hoy día es algo en donde podemos reinventarnos, sobre todo por lo que está pasando con el Gracias COVID? por la pregunta, Vladi. Voy a enfocarme rápido. El sector salud es claramente uno de los sectores que tiene menor volatilidad, sobre todo en lo que son prestaciones que no son electivas. Por ejemplo, cirugía plástica es totalmente electivo, pero la mayoría de las prestaciones del sector salud son no electivas, por lo tanto tienen una muy baja volatilidad y claramente es un sector que va a crecer en los próximos años en forma muy, muy importante. McKinsey estimaba en un artículo del año pasado que el sector salud va a crecer al menos 3 puntos arriba de lo que crece el PIB en las distintas economías. Esa era una forma fácil de estimar, por lo tanto, si el PIB crecía al 3%, en promedio iba a crecer al 6%. En países como Chile va a crecer mucho más, porque Chile tiene un gasto como porcentaje del PIB todavía bajo en relación a la OECD, como gasto total, y además
el sector público gasta todavía bastante poco en relación a otros países, por lo tanto, lo que se espera es que venga un gasto en salud muy, muy fuerte. Y en salud hay una cantidad de cambios que son realmente impresionantes, o sea, todo lo que es telemedicina, todo lo que es ayuda, ¿no es cierto?, de tecnología, pero no solamente eso, y perdonen, no quiero aburrir a los que no están en el sector salud, pero recomiendo un libro que salió hace 1 año y medio atrás, que se llama Innovación Inversa en Salud, de Vijay Govindarajan. Este es un gran profesor de estrategia a nivel mundial, gran profesor de estrategia, pero que se ha metido mucho en salud y estudió 9 casos en la India que a través de innovaciones, pero realmente increíbles, logra generar propuestas de valor tan buenas y soluciones tan buenas como en Estados Unidos a 1/10 del costo. Y eso a través de reinventar procesos, ¿no es cierto?, de hacer alianzas estratégicas fuertes, ¿no es cierto?, y así bajar costos, de incorporar, por ejemplo, a las familias en el cuidado. Una de las alternativas era un hospital donde, para bajar los costos de los pacientes de larga estadía, entrenaban a miembros de la familia para que trabajaran y ayudaran en la alimentación y aseo de los pacientes mientras estaban dentro del hospital. Con eso lograban bajar costos importantes. Lo que quiero decir es que la innovación tiene que ver con la tecnología, pero la innovación tiene que ver muchas veces con los procesos. La innovación con lo que más tiene que ver es con la creatividad, con pensar en formas distintas las soluciones. ¿Cómo veo esto de forma distinta? Así que le recomiendo el libro de Innovación Inversa en Salud, que es maravilloso. También están unas charlas TED que son más cortas y explican relativamente lo mismo. Gracias, Andrea. Ahí también dando una recomendación y los 2 talleres que se vienen adelante y que tienen que ver con los procesos de innovación. No perder de vista al cliente y las formas de cómo se está comportando hoy día el cliente, sea una gran empresa, un cliente directo, porque efectivamente el COVID está cambiando la forma de relacionarnos, y ese proceso que nosotros implementamos y que implementamos hace 6 meses atrás en nuestros negocios cambió. Y ahí es donde también puede estar la gran innovación de el canal de distribución o la forma como entregamos el servicio o el producto. Y eso obviamente también lo vamos a ver en los próximos webinars, así que también les aprovecho de mencionar que estén atentos a esas fechas y a esas herramientas que vamos a entregar. Otra pregunta que hace Manuel Antonio Ríos, Andrés, en tiempos de colaboración, respecto a tu mirada, ¿por qué tendríamos que recortar impuestos? Los cuales son la base de la mecánica subsidiaria. Manuel Antonio, aquí hay una pregunta que es para economistas y filósofos. A ver, el tema es tremendamente complejo y hay que encontrar un equilibrio entre los impuestos y los incentivos al emprendimiento. Es un hecho que mayores impuestos desincentivan el emprendimiento. Por lo tanto, el equilibrio entre ambos es clave. Y lo otro que también es clave es que se haga con los impuestos. Hay países que los impuestos los administran en forma muy, muy eficiente, tanto en lo social como en potenciar, ¿no es cierto?, la ciencia, la investigación, el desarrollo. Y cuando se hace eso es virtuoso y efectivamente produce empujes importantes en la economía. Pero ni recortar impuestos per se, ni aumentar los impuestos per se, es, de mi punto de vista, el punto. Yo creo que hay que tener muy claro para qué son los impuestos y lograr un justo equilibrio que no desincentive como digo, la inversión y la iniciativa. Es claro que parte importante del crecimiento de los países está dado por la iniciativa individual, o sea, cada vez que vemos, ¿no es cierto?, desde un Spotify, ¿no es cierto?, me parece que fue en Estonia donde se creó, no me acuerdo bien, o en Finlandia, los Uber, los Airbnb, son iniciativas privadas de gente súper creativa
y que hay que darles espacio. Las pymes, al menos, y quiero hablar de las pymes, no pueden estar recargadas de impuestos porque en general los márgenes no son muy altos y las volatilidades son grandes. Entonces, al menos por el lado de las pymes, yo sería de la idea que ojalá no se les recargara con mayores impuestos. Buenísimo, gracias Andrés. Andrea Arenas tiene una empresa de ascensores, reparación, mantención, modernización, instalación. Ahí, Andrea, te recomiendo que dejes también tu correo por si alguien te quiere contactar. Y ella pregunta que hay comunidades que atienden, que obviamente se han visto perjudicados por el pago de sus servicios. Entonces, aquí pregunta si será prudente ofrecerles alguna facilidad de pago y en cuánto plazo. De todos modos, este es el momento, como mencioné, y el modelo de negocio, lo que vemos en relaciones con los clientes, este es el momento de apoyar a los clientes en la medida que nos sea posible, ¿no es cierto? Y lo correcto en esto es no dejar de que se extiendan sin aviso los pagos, sino que negociarlo, porque si no, no vas a crear la relación virtuosa de yo te di un mayor plazo y negociamos un mayor plazo, y cuando yo negocio un mayor plazo genero un compromiso. Ese compromiso, ese adelantarme, ¿no es cierto?, a solucionar un problema de mis clientes va a generar una relación de largo plazo mucho más estable. Por lo tanto, sí es una posibilidad, ¿no es cierto?, de salir fortalecido después de la crisis, todo lo que yo haya podido hacer para fortalecer las relaciones con mis clientes. Perfecto. Oye, aquí, bueno, te quieren poner en un caso. Si tú fueras dueño de un restaurante y estás cerrado hace 3 meses, ¿qué estrategia priorizarías o qué harías para de alguna manera poder salir adelante respecto a esta realidad que no solo están viviendo muchos restaurantes, sino que muchos negocios similares? Di un ejemplo que además lo han hecho varios restaurantes, que por ejemplo esto de ofrecer almuerzos diarios, ¿no es cierto?, a través de delivery. El delivery ha sido el camino para los restaurantes durante la crisis. Yo creo que los restaurantes son de los sectores que lo están pasando muy mal y que van a tener que pensar muy bien cómo se reinventan. Por otro lado, a nivel mundial, una de las cosas que se habla es que cuando salgamos de este tremendo encierro, la gente va a querer salir a sentarse en un restaurante. De hecho, yo me muero de ganas de salir y poder sentarme en un restaurante y comerme un sándwich y tomarme una cerveza y conversar con los amigos o salir con mi señora, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos todos ansiosos de volver a los restaurantes. El tema es cómo van a ser los restaurantes después de esta crisis, dado el distanciamiento social que tiene que haber, y por otro lado, cómo sobrevivo a esta crisis. Parte como sobrevivo es que obviamente tengo que hacer ajustes, y por doloroso que sea, tengo que hacer ajustes en personal. Y tengo que tratar de mantener el restaurante activo a través de la vía que yo veo, y esto estoy hablando un poco a lo rápido, a través de los delivery, ¿no es cierto? Y a veces los marketplaces sirven. Hay restaurantes, hay hoteles que están vendiendo provisiones, hay otros que están vendiendo comidas, otros que están vendiendo abarrotes, y se han reinventado. Juan Carlos Uvilla pregunta cuál debe ser la estrategia cuando el cliente decide por precio independiente Muy buena, de la calidad del Juan servicio. Carlos, te agradezco la pregunta. Nosotros nos enfocamos mucho en las propuestas de valor y cómo generar más valor para el cliente. Hay situaciones en las cuales uno compite por precio. En general en las licitaciones, mercado público, ¿no es cierto? Todos los que cumplen una cantidad de condiciones, cumplieron las condiciones, el que tiene el precio más bajo. A veces tiene que ver también con el puntaje, que tiene que ver con la experiencia previa, etcétera. Pero dado esos otros atributos, finalmente la decisión es por precio. Cuando las decisiones son por precio y yo compito por precio, tengo que tener estrategias de costos. Para tener estrategias de costo, y ahí venía el ejemplo de este libro que mencioné de innovación inversa, e incluso a los que no están en el mundo de la salud les recomiendo que vean
Reverse Innovation, vean las charlas TED de Vijay Govindarajan, donde en 15 minutos explica el concepto de innovación inversa. Y lo principal que hace la innovación ahí es repensar el negocio, repensar, ¿no es cierto?, nuestras capacidades internas y nuestros procesos para tener menores costos. Esa es la forma como tengo que competir. Las estrategias competitivas, cuando son por precio, tienen que ver con los costos. Y yo tengo que repensar. Otra cosa es cómo utilizo de la mejor forma posible mis recursos. La productividad de mis recursos pasa a ser crítica cuando yo compito por costo. Buenísimo. Hay una pregunta que está, bueno, hace rato, que tiene que ver cómo se calcula o se estima el retorno de la inversión. Pregunta Luis Santamaría. ¿Cómo se calcula el retorno sobre la inversión? El retorno sobre la inversión, la forma más sencilla es calcular el beneficio neto, esto es, los ingresos menos los costos directos dividido por la inversión requerida. Por ejemplo, yo tengo 10 millones de pesos que recibí de una herencia y decido invertirlo en un taxi para que trabaje como taxi, pero yo no sé manejar, por lo tanto yo voy a contratar un chofer que lo va a manejar, tengo los 10 millones de pesos, esa es mi inversión, y el chofer me paga todos los días 20.000 pesos por el arriendo del taxi. Esos 20.000 pesos mensuales llevados a términos anuales, le tengo que restar, ¿no es cierto?, la patente, el seguro, y tengo mi ingreso neto. Ese ingreso neto dividido por la inversión, que fueron los 10 millones de pesos, me da el retorno anual sobre la inversión. Esa es una forma sencilla, por favor, y puedes escribirnos, y seguro que la gente de Corfo o la gente de Compite, feliz vamos a estar de poder apoyarte y darte un poco más de información más precisa. Pero en términos rápidos, esa es una forma como se calcula el retorno sobre la inversión. Sí, ahí reforzándolo el punto de Andrés, esta presentación se les va a enviar, van a tener el material en sus correos, y si tienen alguna pregunta técnica en donde los podamos ayudar, felices de poder obviamente acompañarlos en una mejor respuesta que pueda ser más técnica. También recordarles que está abierto el link para que puedan responder la encuesta de este webinar, para obviamente tomar todos sus comentarios en cuenta para estos 2 webinars que se vienen en unas semanas más. Así que les agradezco, puedan contestar la encuesta y colocar todos los comentarios, todos son bienvenidos, así que les agradecemos el feedback desde su parte. Juan Seguel pregunta, bueno, tiene un jardín infantil y lamentablemente el jardín infantil es distinto a los colegios porque por la edad obviamente de los niños. Y ¿cómo ves el tema de los jardines infantiles? ¿Cómo podríamos darle una recomendación respecto a este sector que también está bastante golpeado hoy día respecto al tema COVID? Ese sí que es un negocio y un segmento que no conozco y me tocó hace muchos años tener a mis hijos en jardines infantiles. Creo que es un servicio que es realmente fundamental, se ha visto a nivel mundial, ¿no es cierto?, la importancia de los niños tengan educación preescolar. Mi recomendación es trabajar estas herramientas de modelo de negocio e innovación con gente que sepa fuerte del negocio. O sea, el ideal es cuando uno discute y hace estos brainstorming, se junta para generar un prototipo, ideas de cómo repensar el negocio, es que en el grupo haya gente que conozca mucho del negocio y gente que apoye con herramientas y gente que vea desde fuera para desafiar los conceptos originales. Probablemente los jardines infantiles van a tener regulaciones mucho más estrictas después de esto por los posibles contagios. Probablemente el personal va a tener que cumplir una serie de protocolos.
Y yo creo que hay que repensarlo, porque los jardines infantiles van a existir sí o sí después de esto. La pregunta, y yo ahí no sé cómo respondértela, es cómo van a ser después de esto. Y eso seguro que tú vas a poder resolverlo mejor que yo. Lo que sí te pueden ayudar son algunas de estas herramientas que sirven para pensar y probablemente los próximos 2 webinars van a ser de una ayuda muy grande para pensar en la innovación, porque esto hay que repensarlo. Y voy a ser majadero, te recomiendo también el libro de Govindarajan, porque, o las charlas de Govindarajan sobre innovación inversa, porque atacan eso mismo, es cómo repensamos cosas que pensábamos siempre que tenían que ser de una forma y las podemos repensar y solucionarlas y a veces llegar a costo o propuestas de valor muchísimo más atractivas porque lo hicimos de forma distinta. Piensen un segundo en lo que fue Airbnb. Airbnb partieron, dijeron unos estudiantes en San Francisco, nos sale demasiado caro, ¿no es cierto?, pagar el arriendo, tenemos un par de camas desocupadas, viene un congreso grande y los hoteles valen oro, entonces vamos a ofrecer arrendar las camas que nos sobran en el departamento. Pensaron distinto, ¿no es cierto? Y efectivamente hubo mucha gente que dijo, sí, yo voy al congreso y quiero pagar económico y feliz de estar en una casa, y así parte Airbnb. Pensaron y repensaron el negocio de una forma distinta. Bueno, ahí también desde otra mirada, yo tengo una hija de 2 años, mi señora es educadora de párvulos, y parte de las prácticas que también se están probando es cómo las tecnologías o las nuevas tecnologías generan también un trabajo familiar dentro de la casa y a lo mejor también puede ser el cómo replanteamos los jardines no en un espacio físico, sino que en un servicio quizás más digital y que permita tener una integración, porque efectivamente los padres, y como muchos padres, necesitamos tener a nuestros hijos, ya sea por temas de trabajo en un jardín o porque también queremos tener educación más temprana obviamente de mejor calidad. Bueno, para ir ahí cerrando, Andrés, y dándote obviamente las gracias por el tiempo dedicado, aquí también preguntan cómo elegir un buen marketplace, qué características debe cumplir. Rápidamente ahí te ayudo en esa respuesta. En temas digitales hoy día hay una oferta amplia de marketplace gratuitos y pagados. Pueden en Google encontrar muchos y depende mucho también del servicio y los procesos internos de su empresa. Es decir, eso es clave para elegir una buena plataforma de e-commerce y qué servicios de pago tienen para que se puedan conectar de manera óptima, para que los clientes puedan comprar de manera rápida, para que tampoco se transforme en un problema levantar una página de internet para vender obviamente por internet. Gracias, Inti. Quiero agregar, vean la experiencia que tenga el marketplace. La experiencia es bien clave. No siempre es decidora, porque hay veces que hay algunos nuevos que tienen una propuesta de valor mejor, pero en general la experiencia que tengan es importante para saber que tienen cierta solidez. Oye, y quiero bien brevemente tocar, porque alcancé a ver una cantidad gigantesca de preguntas, quiero tocar muy brevemente 2. Una de Lorena Olmos, que la saludo desde acá, un abrazo grande a Lorena y a todos mis amigos de Vitecma. Me pregunta sobre descuentos que está pidiendo un gran cliente. Lo mencioné en un principio, las empresas partieron ya hace un tiempo y van a seguir en los próximos años exigiendo ahorros de costo importantes. Lo están haciendo todas las grandes empresas, no voy a entrar al lado ético, si corresponde o no corresponde, es simplemente un dato a la causa y la experiencia que yo he tenido con varias pymes que lo hemos hablado y que lo han hecho así es negociar y hacerse valer. Ahora, hay que entregar algo. Es demasiado difícil poder seguir siendo proveedor sin hacer un ajuste en las tarifas, pero si te piden un 20%, trata de negociar un 5, un 10. Siempre es factible negociar. Y cuando uno negocia con respeto, abiertamente, y uno expone la realidad, ¿no es cierto?,
es factible llegar a puntos medios. Así que quise tomar eso de Lorena para hacerle ese comentario. Feliz que me llame y podamos hablar de nuevo. Yo trabajé con la empresa de Lorena y tuvimos una excelente experiencia. Y otro, León Valdés del Rentacar. León, que dice que tiene un rentacar pequeño, va a haber que repensar el negocio. También los rentacar van a ser un negocio que va a subsistir después de esto. Los rentacar a nivel mundial lo están pasando pésimo. El precio de Hertz bajó casi a cero a nivel mundial. Sin embargo, después de la crisis, y ese es el problema de la crisis, después de la crisis, el modelo de negocios tiene mucho sentido. Cada vez la gente va a querer tener menos un auto propio y va a arrendar más autos. Cada vez la gente va a querer menos tener casas propias y van a haber más arriendo. Por lo tanto, todo lo posible, haz todo lo posible por sobrevivir, porque después de este chapurrón tremendo, yo creo que van a haber buenas noticias para los rentacar. Ahí, bueno, Luis comenta una muy buena idea respecto al rentacar. Hoy día, efectivamente, los servicios de despacho y los emprendimientos que se han creado en aspectos de delivery para fortalecer la gran demanda que han tenido las empresas que ya ustedes conocen, Pedidos Ya, Uber Eats. Efectivamente, hoy día puede ser una muy buena idea utilizar los autos para arrendar a personas que quieran emprender en empresas de despacho, de delivery. Por lo tanto, ahí tienes una muy buena idea que puedes pivotear, puedes evaluar y de alguna manera repensar este proceso y al menos apalear los costos más básicos que tengas hoy día dentro del negocio. Así que ahí una muy buena idea que levanta Luis Arias desde Corfo. Muchas gracias, Andrés, nuevamente por la presentación. Te agradezco el tiempo dedicado, todas las preguntas que hicieron. Esperamos haber respondido todas las preguntas. Y no sé, Luis, ahí te doy el pase si es que quieres hacer un cierre y obviamente hablar de lo que se viene en los próximos 2 webinars para adelante. Así que ahí te invito a que aparezca en la cámara y le puedas dar ahí unas palabras de cierre a todas las personas que aún están conectadas en el webinar. Sí, primero que todo, muchas gracias a Andrés por su presentación. Fue un tremendo aporte, fue muy enriquecedor. Incluso para mí me acordaba de algunas experiencias que había tenido antes de cómo poder reconvertir ese tipo de cosas. ¿Se escucha, cierto? Estoy seguro. Sí, se escucha. Si es que tienen, bueno, ahí vamos a escribir si no tienen audio para que se puedan volver a reconectar. Ya, vale. Es que alguien me escribió diciéndome que no tenía audio, entonces para revisar eso. Pero bueno, retomando las palabras entonces, la verdad es que lo que vimos igual efectivamente nos muestra de que siempre hay una esperanza de poder reconvertir nuestros negocios o reactivarlos productivamente a través de la innovación. Por ejemplo, lo que estábamos discutiendo del Rentacar es una buena opción que se podría explicar o se podría intentar ver si es que funciona, pero la innovación de alguna manera nos entrega herramientas para poder aproximarnos a estos desafíos y estos puntos de crisis de buena manera. Entonces, agradezco nuevamente muchísimo a Andrés por poder compartir toda esta experiencia con nosotros. También los queremos invitar nuevamente a contestar la encuesta de satisfacción. Para nosotros es súper importante porque nosotros dentro de las formas que queremos descubrir para poder ayudarlos a todos ustedes y a sus empresas de la mejor manera, estamos probando nuevos mecanismos con los cuales poder llegar con contenido, con experiencias, con aprendizaje que les ayude a poder pensar las cosas de manera distinta. Pero también sabemos que no necesariamente nos va a salir bien a la primera. Entonces, todo lo que ustedes nos puedan decir, lo que les encantó, lo que les cargó, nosotros lo vamos a recoger y lo queremos con cierre. Lo otro es que próximamente van a pasar varias cosas. Les vamos a mandar toda la información que está relacionada con este webinar y además les vamos a dar el acceso para que puedan ver esta charla una y otra vez, todas las veces que ustedes quieran, para poder repasar los contenidos que discutimos hoy día. Lo otro es que en 2 semanas más, recuerden que tenemos la siguiente charla con Inti Núñez. Los vamos a invitar también a registrarse durante este periodo de tiempo, por lo que les pedimos que estén súper atentos a los correos electrónicos que les podamos enviar. De alguna manera es la herramienta que nos queda en estos tiempos para poder comunicarnos con ustedes de manera súper directa. Así que les pedimos por favor que estén súper atentos con eso y nos veríamos de vuelta el 2 de julio, si no me equivoco.
ahí alguien me podrá corregir, pero nos vemos. La idea es que pasen por estos 3 webinars. En todos les queremos entregar el mayor contenido posible para que puedan descubrir cómo poder reactivarse y reconvertirse productivamente a través de la innovación. Así que muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Gracias, Luis. Hasta luego.